Parece que va a haber una función interesante, los encuentros más extraños de los Apalaches por Davichenko, vamos a darle una oportunidad. Os voy a ser sincero, a pesar de lo que parezca La miniatura está muy cool, la miniatura se veía increíble. indicar mis vídeos, en principio no creo en los sucesos sobrenaturales o los hombrecillos verdes. Soy de esas personas que piensan que casos extraordinarios necesitan de pruebas extraordinarias. De vez en cuando se dan casos que sí que son bastante sospechosos. Ya analizamos en este canal el famoso caso del objeto volador no identificado conocido como el Tic Tac, debido a su redondeada forma similar a la de los famosos caramelos. Aquí no hay ni trampa ni cartón. A pesar de que no podemos poner la mano en el fuego sobre el origen de este objeto, sí que se trata de un fenómeno muy extraño. Pero pasa que en la mayoría de estos eventos no existen pruebas más allá de la palabra de un único testigo, lo cual es una Cierto, prueba cierto, muy bastante pobre. cierto. Aún así, sí que me resulta interesante los testimonios de los testigos de extraños sucesos, sean prueba suficiente o no. Tiene algo de fascinante. Personas corrientes o no tan corrientes que presenciaron algo que no podían explicar y tuvieron que salir con algún tipo de hipótesis que el resto consideramos descabellada. Porque seguro que muchos de vosotros habéis sido testigos de algo o habéis tenido una experiencia extraña que no podéis explicar al 100%. Yo no. ¿Y ustedes? De un modo completamente racional. También debemos de tener en cuenta que no es lo mismo un testimonio de terceros que una descripción directa, ya sea del testigo principal o incluso de las autoridades. Anuncios. Ahora sí, seguimos. Dicho esto, hoy nos adentramos en uno de los lugares que más ha dado que hablar en lo que a sucesos misteriosos se refiere. Estoy hablando de los Montes Apalaches, una cordillera que atraviesa la costa este de los Estados Unidos. Pero no os esperéis picos escarpados al estilo de las rocosas. Los Apalaches son en principio unos montes bastante pequeños, un paisaje lleno de valles y cubiertos por bosques. Pero es precisamente la erosionada naturaleza de los Apalaches lo que delata su antigüedad. Estas montañas son más viejas que los dinosaurios, más viejas que el océano Atlántico, más viejas incluso que los árboles. Estaban allí cuando los continentes aún estaban pegados, culminando su formación hace unos 300 millones de años. Esta antigüedad les da un aire primordial, como si guardaran secretos de otro mundo. Las comunidades de esta región también ayudan a añadir el velo de misterio al lugar. El aislamiento del terreno hizo que muchas comunidades quedasen separadas del resto del país por generaciones. Eso hizo que se conservaran acentos, costumbres, música y creencias muy propias, como si la gente de los Apalaches se hubiera quedado en una especie de limbo temporal. Por no hablar de los injustos prejuicios que muchos en Estados Unidos tienen hacia la gente de los Apalaches, como gente inculta, supersticiosa y pobre. El famoso término white trash, basura blanca. El caso es que esta región va unida al concepto de lo paranormal. Ya son bien conocidas muchas de las criaturas folclóricas de esta región, pero en el vídeo de hoy no intento buscar críptidos que pueden tener algo de real, como hemos visto en los vídeos anteriores de este canal. Ni siquiera me atrevo a calificar estos casos como críptidos, así que les llamaré encuentros extraños. No pretendo convenceros de nada. Simplemente os expondré 3 de los encuentros más escalofriantes ocurridos en los Apalaches. Aquí la última palabra, como no, la tendréis vosotros. No os robo más el tiempo. Prepararos para conocer los casos más extraños que estos antiguos montes tienen que ofrecer. En una zona rural de la América profunda, rodeada de densos bosques a un lado y grandes campos de maíz al otro, se alzaba una pequeña casa de madera habitada por 2 familias, los Sutton y los Taylor. Estos 2 núcleos familiares estaban conformados por 11 personas, adultos, ancianos y niños. No había nada sospechoso en estas familias, tu típica gente de la América rural. Nadie imaginaba que en una sofocante noche de agosto de 1955, aquella casa de Kentucky iba a ser el escenario de uno de los encuentros más extraños y escalofriantes. Alrededor de las 11 de la Cuéntanos, noche del ¿qué 21 de sucedió? agosto, 7 adultos y 4 niños llegaron muy alterados a la comisaría de policía de Hopkinsville, gritando que algo estaba asaltando su casa. Después de tranquilizarlos, los agentes comenzaron a interrogarlos. El nerviosismo entre los familiares era más que palpable, ojos hinchados y ojerosos, que delataban cansancio y un aspecto desgarbado. Los agentes trataron de esclarecer los eventos lo mejor que pudieron, pero los testimonios que obtuvieron eran realmente surrealistas. Por increíble que parezca, todos los familiares compartieron la misma información en las diferentes entrevistas por separado. El cronograma de lo ocurrido es el siguiente. Todo comenzó alrededor de las 7 de la tarde. Billy Ray Taylor salió a buscar agua al pozo, situado a unos metros de la casa. De pronto levantó la vista al cielo y se quedó paralizado. Sobre él, un objeto luminoso, de color plateado, Un que cruzaba el cielo ovni. en silencio. No hacía ni el más mínimo ruido y no dejaba estela. Según Taylor, descendió lentamente hasta perderse tras una colina cercana. Taylor regresó corriendo a la casa, contó lo que había visto. Algunos se rieron,
Otros, al ver el pálido aspecto del hombre, no tanto. Los que se tomaron medio en serio lo visto por Taylor salieron al porche principal de la casa y pasaron un rato oteando el cielo crepuscular y mirando hacia la dirección donde el misterioso objeto supuestamente había aterrizado. Ni rastro de nada sospechoso. Se tomaron todo como una broma de Taylor, aunque los testigos reconocieron que en ningún momento Taylor admitió que fuese una broma, pero tampoco insistió más, simplemente guardó silencio. Volvieron a la casa y continuaron con sus actividades, antes de que los niños se fuesen a dormir. La tarde-noche transcurrió con normalidad, pero no por mucho. Menos de una hora después, el ambiente cambió por completo. El perro de la casa que estaba atado en el patio empezó a ladrar desesperadamente hacia el bosquecillo que rodeaba la casa. Nunca habían oído al perro ladrar de aquella manera, como si lo estuvieran matando. Los hombres salieron armados con rifles y escopetas, pensando en que un animal salvaje estaba atacando al perro, o que algún intruso estaba saltando a su cobertizo. Pero lo que los adultos de los Sutton y los Taylor vieron al salir de la casa no era ni un oso negro, ni un coyote, ni un ladrón. A unos 30 metros de la casa, iluminado por la tenue luz del porche, había algo que no encajaba con nada conocido. Al borde del bosque se encontraba la figura de una criatura humanoide, de aproximadamente 1 metro de altura. Oiga, ¿trae pan? No. Se ve raro. Mírenlo. Tenía la cabeza grande y redondeada, ojos enormes sin pupila que reflejaban la luz del porche, orejas puntiagudas y brazos largos. Se le ve el esqueleto. No, pues sí me asustaría si viera eso de noche. Que casi llegaban al suelo. Sus manos terminaban en algo parecido a garras. Esa figura estática comenzó a avanzar. Sus movimientos eran extraños, como nada que los testigos hubiesen visto. Uno de los hombres perdió los nervios ante la enervante figura y disparó, pero el tiro no pareció herir a la criatura, aunque algunos de los testigos mencionaron una especie de sonido de impacto metálico. Pero dejando de lado la precisión del tiro, el ser dio un ágil volterete hacia atrás y desapareció en la oscuridad a toda velocidad. Los hombres durante unos segundos suspiraron aliviados. Pensaron que eso sería todo, un extraño encuentro fugaz con un ser misterioso. Pero apenas unos segundos después, comenzaron a notar movimiento entre los árboles. A pesar de estar armados, los habitantes de la casa sintieron el impulso irresistible de entrar a la casa y cerrar la puerta detrás de ellos. Desde ese momento, las criaturas comenzaron a rodear y asaltar la casa. Se podían escuchar las pisadas de por lo menos una docena de seres sobre el tejado de la casa. Aparecían en las ventanas y asomaban la cabeza por las puertas. Pero los testimonios mencionaban que a pesar de su amenazante aspecto, los seres no parecían intentar entrar. Más bien parecía que estaban observando con curiosidad, como si intentasen apreciar tanto del interior de la casa como les fuera posible. Los adultos de las familias abrieron fuego contra las ventanas en las que aparecían los seres. Cada vez que disparaban, los seres retrocedían o caían, pero siempre regresaban, a observar a través de los cristales, como si las balas no les afectaran. Durante casi 4 horas permanecieron atrincherados dentro de la casa, recargando armas, rezando, gritando y protegiendo a los niños. Los testigos mencionan el horror absoluto que sentían por la presencia de esos seres con intenciones desconocidas. También es remarcable que los testigos mencionaban que cada uno de los seres actuaba de manera ligeramente diferente. Algunos parecían deslizarse, otros parecían rebotar cuando... Mira esta cara, parece de menso. ¿Por qué tiene nariz? Este parece un pez. eran alcanzados. Pero ninguno gritaba o emitía sonido de queja alguna. Simplemente observaban con esos ojos grandes e inexpresivos. En cierto momento de la noche, convencidos de que iban a morir, la familia decidió arriesgarse. En un momento de aparente tranquilidad salieron de la casa y corrieron en dirección a los coches. Consiguieron arrancar los vehículos y salieron de allí a toda velocidad. Algunos de los testigos mencionan que vieron esos seres reunidos en el tejado de la casa por el retrovisor. Mira esta cara. En el dibujo se ve chistosa, pero imagínate ver esto realmente. Este parece un búho. Observando cómo la aterrorizada familia huía. Después de escuchar la historia, varias patrullas que incluían policías estatales e incluso personal militar de la cercana base Fort Campbell regresaron con ellos a la granja. Los agentes encontraron una escena que parecía el resultado de una batalla campal. Decenas de casquillos desperdigados por el suelo y agujeros de bala en puertas y ventanas, pero ningún rastro de las misteriosas criaturas. Ni huellas, ni cuerpos, ni sangre, y por supuesto nada de aquel extraño objeto volador que juró ver Billy Taylor. A pesar de la falta de pruebas, los agentes vigilaron la zona durante horas. Nada volvió a aparecer. En los días siguientes, el caso se hizo nacional. Investigadores, periodistas y curiosos llegaron al lugar tratando de sacar algo en claro. El caso comenzó a conocerse como el encuentro de Kelly Hopkinsville. Por su parte, todos los testigos mantuvieron su versión.
Es que mira esto. Parece la cara de un... Parece menso. Está viendo visco. Parece el dibujo de un niño. Sin ofender. Pero también se parece a mis dibujitos. No aceptaron entrevistas ni buscaron ninguna estrategia para sacar algo de dinero. Es decir, esto no era tu Tiene típico cara caso de de un menso. sujeto buscando sus 5 minutos de gloria. Es más, la familia al completo decidió mudarse de la granja tan solo unos días después, tras comentar a la gente del pueblo más cercano que no se sentían cómodos en aquella granja, que tenían la sensación de que ellos todavía estaban allí esperando. La falta de pruebas físicas impulsó el surgimiento de explicaciones alternativas. La más repetida es que la familia confundió a unos búhos americanos, que pueden ser una especie muy territorial, con estos misteriosos seres. Pero esta teoría hace claramente aguas, empezando porque las detonaciones de las armas ahuyentarían a cualquier búho en kilómetros a la redonda. Por no mencionar que si disparas a un búho, el resultado debería ser el cadáver de este animal repartido alrededor de la casa. Pero los oficiales no encontraron nada de nada. Además de que una familia rural probablemente debería saber de sobra lo que es un búho. El incidente tampoco fue algo fugaz, sino 4 horas de tiroteo continuo. Básicamente, todo es muy raro. Hay quienes señalan un caso de histeria colectiva, un fenómeno sociopsicológico donde síntomas de ansiedad se propagan rápidamente en un grupo sin causa médica aparente. Pero siendo sincero, esta explicación me parece demasiado superficial. Por cierto, gracias a este suceso, tenemos tanto la escena de Regreso al Futuro, donde Marty es confundido con un alien al viajar al pasado con el DeLorean, como la película Critters, una película ochentera de serie B, que es la versión turbia de Gremlins, y que se trata de uno de esos casos en los que la película es tan mala que es buena. Referencias aparte, el caso es que el suceso del encuentro de Kelly Hawkinsville es uno de los encuentros más Esto si lo viera en la noche, sí me daría miedo. extraños de los que tenemos registro, y que de verdad hace a uno preguntarse, ¿qué rodeó aquella casa esa noche? Número 2. Me encanta Roblox, pero no Anuncios. tengo dinero para gastar en Robux. Qué bueno que tengo BAF. Con BAF puedo ganar Robux. Chao, anuncio. Entre 1966 y 67, una pequeña ciudad de Estados Unidos se convirtió en el epicentro de uno de los La primera historia está bastante interesante. Veamos qué tan interesante está esta. mayores misterios del siglo XX. Estamos hablando de Point Pleasant, una población situada en Virginia Occidental, en el corazón de los Apalaches. Una comunidad tranquila, de esas en las que todos se conocen y se saludan por las mañanas. Pero durante ese año algo extraño estaba ocurriendo. Se realizaron varios avistamientos inquietantes en los alrededores. El primer avistamiento se remonta al 15 de noviembre del año 1966. Alrededor de las 11:30 de la noche, dos parejas jóvenes, Roger y Linda Scroberry y Steve y Marty Mallet, salieron a dar un paseo en coche por los alrededores de una antigua planta de municiones abandonada, conocida en el área como TNT. Transitaban por una carretera oscura tan solo iluminada por los focos de su coche. Es entonces cuando Linda dijo ver algo con el rabillo del ojo. Roger al volante deceleró, como tratando de ver algo en la orilla de la carretera, seguramente esperando algún animal silvestre, como un ciervo. Lo primero que vieron fueron dos luces rojas separadas entre sí y situadas a una altura poco habitual. Al principio pensaron que podían ser reflectores, o los ojos de un animal altísimo. Sin embargo, al acercarse, lo que se presentó ante ellos no era ningún animal, sino una figura terriblemente extraña. La describían como un ser semihumanoide de más de 2 metros de altura, de color negro obsidiana y con unos desproporcionados ojos rojos. El hombre También mencionaban polilla. que la criatura tenía alas plegadas a ambos lados del cuerpo. Sea lo que fuese aquella cosa, los testigos presa del pánico decidieron salir de allí. Roger pisó el acelerador y dejaron atrás esa figura. Pero el encuentro no acabó allí. Al parecer, al girarse en sus asientos, pudieron ver la silueta del ser persiguiéndoles volando por la carretera en dirección al coche. Durante varios kilómetros, el ser permaneció detrás del vehículo, visible por el espejo retrovisor, hasta que finalmente se desvió cerca de la zona conocida como Power Plant. Desapareció en la oscuridad. Esa misma noche, el informe llegó a la policía local. Lejos de tomárselo como una broma, los agentes recogieron el testimonio como un caso serio, debido al estado de shock de los testigos. Ninguno de los testigos se contradijo, incluso siendo interrogados por separado. Es aquí cuando comenzamos a ver en la prensa el nombre con el que se bautizó a este misterioso ser. Era archiconocido Mothman, traducido al español como hombre polilla. Se trata de uno de esos casos que más de medio siglo Miren, después no es tan cool. Esas alas, sus ojos, las antenas de polilla, se ve tan sigue cool. alimentando debates entre creyentes, escépticos, periodistas e investigadores de lo paranormal. Claro está, el avistamiento del coche no fue el único caso. Hasta en esta imagen da miedo. A lo largo del año comenzaron a surgir nuevos relatos similares, muchos de ellos procedentes de vecinos considerados fiables dentro de la comunidad. Los avistamientos variaban,
desde los que comentan que vieron a la criatura posada en silencio sobre los tejados, observando desde las colinas cercanas al pueblo, cruzando carreteras o caminos del bosque. Aparte de su aspecto físico que se repetía una y otra vez, algunos testigos mencionaban sentir una especie de sensación de desasosiego al ver al ser, no directamente miedo, sino una profunda tristeza. En total, entre noviembre de 1966 Es la portada, es la miniatura. Miren, da miedo. Sus ojos rojos, esa pose. y diciembre de 1977, las Se autoridades ve reportaron tan 100 avistamientos del cool. supuesto ser. Y los sucesos de Point Pleasant no se limitaban a los avistamientos de Mothman. Muchos habitantes reportaban extraños fenómenos que de una u otra forma relacionaban con la aparición del ser. Interferencias en aparatos electrónicos, avistamientos de luces extrañas en el cielo, incluso sucesos más verificables como extrañas llamadas telefónicas que solo emitían estática y la aparición de hombres vestidos de negro interrogando a los testigos. Junto a la aparición de estos misteriosos extranjeros, el mismo año de 1966, en la vecina ciudad de Parkersburg, un camionero llamado Woodrow Derenger fue testigo de algo completamente surrealista. Mientras volvía a casa de noche, un estruendo llegó a sus oídos. Pensando que se trataba de un accidente de tráfico más adelante, Derenger deceleró. Pero de repente, como salió de la nada, ante él apareció un vehículo que el testigo menciona como no identificable. De aquel vehículo emergió una persona, un hombre trajeado, de piel pálida y pelo negro repeinado. El hombre avanzó hacia el vehículo de Derenger. Este más tarde en entrevistas mencionaría que aquella persona sonreía de una forma continua. Esa sonrisa era, según sus propias palabras, demasiado perfecta, como esas que encontrarías en un cartel publicitario. Pero a medida que se acercaba más, esa sonrisa comenzó a verse antinatural, forzada y hasta deforme. Esa, llamémosla, persona, no movió la boca de su siniestra posición en ningún momento, pero Derenger mencionaba que le habló de alguna forma, puede que telepáticamente. Ese ser se presentó como Indrid Cold. El ser dijo que solo quería saber más sobre la raza humana y que provenía de un planeta llamado Lanulos. Es así como junto a Mothman apareció otra figura misteriosa, Indrid Cold, también conocido como el hombre sonriente. Pero a diferencia de los avistamientos multitudinarios de Mothman, parece ser que Derenger fue el único testigo del hombre sonriente. Bueno, en resumen, por algún motivo en esta región durante aquel año estaba ocurriendo algo muy extraño, y hasta cierto punto inexplicable. Todos estos sucesos culminaron en una tragedia muy real. El 15 de diciembre de 1967, ¿Qué? poco más de un año después del primer avistamiento, el Silver Bridge, que conectaba Point Ah, sí he visto que el hombre polilla, si lo ve, significa que algo muy malo va a pasar. Pleasant con Ohio, colapsó durante la hora punta. El desastre causó la muerte de 46 personas. Todo se vuelve más siniestro si tenemos en cuenta que algunos de los avistamientos de Mothman ocurrieron precisamente en este puente, la figura inconfundible de la criatura posada sobre los pilares. Tras la tragedia, los avistamientos de Mothman cesaron completamente. Esto dio lugar a una de las interpretaciones más persistentes del caso, la idea de que Mothman no sería un ser malévolo, sino que actúa como un presagio de las catástrofes, una entidad cuya aparición anuncia desgracias inminentes. Porque lo cierto es que a Mírenlo, mírenlo, es tan cool esta imagen. pesar de que el nombre de Mothman sea exclusivo de esta región de los Apalaches, la figura de este ser o descripciones de criaturas muy similares se pueden encontrar a lo largo y ancho del globo. El ejemplo más conocido es la mención previa al desastre de 1986 por varios trabajadores y residentes de Chernóbil del avistamiento de una criatura oscura y alada. Esta aparición iba acompañada de misteriosas llamadas telefónicas y pesadillas colectivas entre la población. A este caso se le conoce como el pájaro negro de Chernóbil. Por mencionar otros seres sospechosamente similares, tenemos los avistamientos que se remontan a principios del siglo XX del hombre pájaro de Monterrey, en México. El Owlman, una figura de búho gigante antropomorfo avistado en los años 70 en Cornualles, Inglaterra, y por poner un ejemplo nacional, tenemos al Bú, del folclore castellano, un ser de ojos rojos y de aspecto de búho gigante que robaba niños y aparecía en cementerios e iglesias. La figura nocturna de un gran ser alado y antropomorfo, ya sea interpretado como una rapaz nocturna o una polilla, parece repetirse sin apenas variaciones. ¿Puede que sea un arquetipo universal de la personificación de la noche y lo desconocido? Es decir, ¿puede que simplemente sea una casualidad resultado de un miedo instintivo a la noche? ¿O acaso hay algo más? El investigador de fenómenos fornianos, John Keel, realizó una exhaustiva investigación sobre Yo no sé ustedes, pero si viera esto de noche, ay, no sé, me asustaría demasiado ver esto dirigirse hacia mí. una polilla, parece repetirse sin apenas variaciones. ¿Puede que sea un arquetipo universal de la personificación de la noche y lo desconocido? Es decir, ¿puede que simplemente sea una casualidad resultado de un miedo instintivo a la noche? ¿O acaso hay algo más?
El investigador de fenómenos fornianos, John Keel, realizó una exhaustiva investigación sobre los sucesos de Point Pleasant y plasmó todas las anécdotas y testimonios en su libro The Mothman Prophecies, las profecías de Mothman. En el libro el autor subraya que el Mothman no es un simple críptido, como por ejemplo Bigfoot. La serie de eventos que se desarrollaron en Point Pleasant son demasiado extraños. Keel menciona que el ser podría tratarse de una entidad interdimensional. El libro de Keel inspiró una película homónima del año 2002, Las profecías de Mothman, protagonizada por Richard Gere, una película de horror psicológico que se desarrolla en el famoso pueblo de Point Pleasant. Y siendo sincero, a pesar de ser muy poco conocida, se trata de una de las películas que desde mi punto de vista mejor retratan el horror cósmico. Pero dejando de lado las recomendaciones cinéfilas, ¿Ustedes vieron esa película? Yo no. Tal vez la deba de ver. Mothman ya forma parte del folclore estadounidense, consolidándose como un icono del misterio contemporáneo. Y aunque puede que nunca obtengamos respuesta, lo cierto es que fuese lo que ocurrió en esta región, fueron algunos de los encuentros más extraños de los que tenemos constancia. Número 1. Los dos encuentros anteriores que hemos visto son, podríamos decir, los clásicos, encuentros que ya forman parte de la cultura popular de una u otra manera, y que ocurrieron décadas atrás. Pero este último caso es diferente. Se trata de un suceso relativamente reciente que se dio en el condado de Pender, en Carolina del Norte, en julio del año 2021. Este encuentro quedó registrado mediante una apresurada prácticamente llamada al reciente 911 a las 11 de la noche, siendo el 911 el número de emergencia de los Estados Unidos. Aquella noche, una operadora del 911 recibió una llamada muy extraña. Al otro lado de la línea se escuchaba la agitada voz de un hombre, como si aún le faltara el aire. No llamaba para reportar un accidente común, ni un robo. Llamaba porque, según decía, había visto algo muy sospechoso en la orilla de la carretera, pero creo que lo mejor será que en vez de narraros lo ocurrido, lo escuchéis de primera mano. La llamada completa dura alrededor de 11 minutos, pero aquí escucharéis solo unos fragmentos. Este audio salió a la luz el pasado 2025, debido a una filtración de la oficina del sheriff del condado de Pender. ¡Oh! Vamos a ver qué dice. I'm driving on 210. I just crossed the Black River, and I thought I saw a guy standing on the side of the road bleeding. Okay, where are you at, sir? I'm on 210. I just crossed the Black River. I'm heading towards 53 East. I just passed Patriots Watch. Okay, so you're over near Morse Creek? Yes. Okay. And did you saw a man standing on the side of the road? ¿Por qué no contesta? What was that, sir? That's not human! That's not human! Sir, are you okay, sir? There's something in the back of my truck! Okay, what's in the road? No, it's not in the road. It's in my truck. In the bed. There's something in the bed of your truck? Yes, ma'am. I just turned on my bed lights for my truck, and there's something in my ¿Cómo? Okay, sir, when you say something, what do you mean? I just knocked it off of the bed of my truck and went over my roof. Okay, what was it? Una entrevista con el sheriff Alan Cutler ¡Qué aseguró que miedo! efectivamente se trataba de una llamada al 911 real, aunque eso no quiere decir que lo sucedido sea real, sino que el día 31 de julio de 2021 a las 11 de la noche recibieron una llamada proveniente del lugar donde se desarrollaron los supuestos hechos. Cuando las autoridades llegaron al lugar no encontraron pruebas claras, ni huellas, ni restos, ni señales evidentes en el vehículo, más allá de algunos ruidos reportados y marcas ambiguas. El informe quedó archivado como un incidente extraño, sin explicación concluyente. Algunos agentes bromearon diciendo que podría haberse tratado de un pavo silvestre, una gran y pesada ave que consiguió subirse a la parte trasera de la camioneta, aunque entrevistas posteriores realizadas al testigo, que solo conocemos como T, relatan que eso no era un animal. T obviamente decía distinguir un pavo de aquella cosa. Para empezar, aquel ser no tenía ni plumas, ni pelo, ni nada parecido. Al principio le pareció un hombre anormalmente delgado y pálido, con unas extremidades horriblemente desproporcionadas. T rápidamente se percató que lo que había caído sobre su camioneta se movía de una forma antinatural, con una agilidad que no encajaba con ningún humano. Escuchó rasguños, pasos rápidos y un peso desplazándose de un lado a otro, como si la cosa estuviera tratando de aferrarse al vehículo en movimiento. De hecho, Entonces, ¿cómo se libró de la cosa? en la llamada podemos escuchar un golpe y extraños sonidos de fondo. En la entrevista te recalcaba el absoluto terror que sentía, sobre todo teniendo en cuenta que no llevaba su pistola de autodefensa consigo,
Investigadores independientes cronometraron la duración de la llamada con el recorrido del vehículo y las indicaciones que T estaba compartiendo con la operadora, y todo coincidía al milímetro. Hay quienes opinan que T presenció una persona que acaba de realizar un asesinato en la orilla de la carretera y que intentó acabar con un potencial testigo. Pero seamos sinceros, una persona desnuda saltando sobre una camioneta en marcha y aferrándose a ella es demasiado. Otros dicen que efectivamente, como T repetía una y otra vez en la llamada, eso no era humano. Y no dudan en asociarlo con alguna de las criaturas folclóricas de la región, como los skinwalkers o el not deer, seres que imitan a su presa para atraerla y poder pillarlas por sorpresa. El caso es que el encuentro conocido en las redes sociales como It's Not Human es uno de los casos recientes más extraños de los Montes Apalaches. ¡Wow! Fue un video increíble. Siempre me ha gustado la ciencia ficción. Bueno, tenía que aparecer Pero un el día último de estar anuncio, ¿no? justo al borde. Muchas gracias, Davidchenko, por traernos este gran video. De inicio a fin fue maravilloso. Me encantó la parte del hombre polilla. Si piensas que no hice una buena reacción a tu video, me avisas y lo borro. Sin nada más que decir, bye. Y si el video fue de su agrado pueden compartirlo para que más gente pueda verlo, y sin nada más que decir nos vemos hasta el siguiente video.